Plan de vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición al COVID-19. Estado de emergencia. El COVID es un nuevo tipo de coronavirus que afecta a los humanos, reportado por primera vez en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, provincia de Hebei, en China. La epidemia de COVID se extendió rápidamente, siendo declarada una pandemia por la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo del 2020. El día 6 de marzo se reportó el primer caso de infección por coronavirus en el Perú. En este marco, el Consorcio Acciona San Martín establece lineamientos para la vigilancia de la salud de trabajadores propios, contratistas y subcontratistas para con todas sus actividades, estableciendo criterios generales y específicos durante el periodo de emergencia sanitaria y posterior al mismo, a desarrollarse en el proyecto Sistema de Bombeo de Relaves Líneas Norte y Sur, elevación 4165. En esta presentación se mostrarán los objetivos, los procedimientos obligatorios de prevención para COVID-19, los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo, así como el proceso establecido en el marco del estado de emergencia. Objetivos. El objetivo general de este plan es adoptar los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud para la vigilancia, prevención y control de la salud de los colaboradores del Consorcio Acciona San Martín con riesgo de exposición al COVID-19, con base en la legislación vigente para las áreas donde se desarrolla el proyecto. Los objetivos específicos son implementar los controles de seguridad y salud obligatorios dentro de las instalaciones del proyecto para asegurar un lugar de trabajo seguro, limpio y libre de contagio del COVID-19. Cumplir los lineamientos establecidos para el regreso y reincorporación al trabajo. Garantizar la sostenibilidad de las medidas implementadas para evitar la transmisibilidad del COVID-19. Nómina de trabajadores por riesgo de exposición a COVID-19. Dentro del proyecto se han identificado puestos de trabajo con niveles de riesgo bajo y mediano de exposición a COVID-19. Los puestos de trabajo con riesgo bajo son aquellos donde no se tiene contacto cercano y frecuente a menos de 2 metros de distancia con el resto de personas, o en el que se pueden usar o establecer barreras físicas para el desarrollo de la actividad laboral. Los puestos de trabajo con riesgo mediano de exposición son aquellos que requieren contacto cercano y frecuente a menos de 2 metros de distancia con el resto de personas y que por las condiciones en las que se realiza no se puede usar o establecer barreras físicas para el trabajo. Dentro de la disciplina de movimiento de tierras, el personal capataz, operario, oficial y ayudante mantienen un riesgo medio de exposición. Por otro lado, los operadores de equipo son considerados de riesgo bajo. El personal de obras civiles, como capataz, operario, oficial y ayudante, son considerados de riesgo medio. Los operadores de equipo, considerados de riesgo bajo, mientras que el personal rigger mantiene un riesgo medio de exposición. El área electromecánica, con los puestos de trabajo capataz, operario, oficial y soldador, son considerados de riesgo medio. El área de mantenimiento es considerada de riesgo medio con el personal operario y oficial. Procedimientos obligatorios de prevención del COVID-19. Limpieza y desinfección de los centros de trabajo. Antes de iniciar las labores en todas las instalaciones y oficinas, se deberá realizar la limpieza y desinfección siguiendo los siguientes protocolos. Para áreas comunes y propias, se emplearán sustancias como alcohol al 70%, peróxido de hidrógeno al 0.5% o hipoclorito de sodio al 0.1%. La rutina de limpieza y desinfección deberá realizarse al menos 2 veces por turno. Al ingresar a los centros de trabajo, deberá realizarse el lavado de manos con una duración como mínimo de 20 segundos. Además, se debe desinfectar la suela del calzado con alcohol al 70% o solución de hipoclorito al 0.1%. Durante las operaciones, se debe limpiar y desinfectar las herramientas, materiales y equipos a utilizar y debe registrarse en el checklist correspondiente. Además, se deberán limpiar y desinfectar los vehículos y registrar en la tarjeta de identificación. Elementos de seguridad a implementar.
Se implementarán áreas de lavado de manos, áreas de pediluvio, distribución de las áreas a fin de mantener zonas de control previo, zonas de control de desinfección y zonas de control de vestuario, además de la zona de control de trabajo. También se procederá con la señalización de las áreas. Responsabilidades. Los trabajadores deberán utilizar sus propias herramientas de trabajo o las que les sean facilitadas por el empleador, siendo estas de uso personal. De ser inevitable el uso compartido, deberán estar debidamente desinfectadas tanto al inicio como al fin de las actividades diarias. Deberán desinfectar sus equipos de protección personal de manera regular, como mínimo una vez por jornada, empleando alcohol, agua y jabón, y desechándolos cuando estos estén deteriorados. El personal de la obra no podrá salir de las instalaciones durante el horario de trabajo, salvo situaciones excepcionales, en cuyo caso la salida es autorizada por el responsable del frente de trabajo. Identificación de sintomatología COVID-19 previo al ingreso al centro de trabajo. Antes del ingreso a las áreas de trabajo, el personal de salud ocupacional gestionará el monitoreo de identificación de sintomatología COVID-19 a todos los trabajadores, ejecutando el proceso que se detalla a continuación. Se realizará la medición de temperatura con termómetro infrarrojo a cada trabajador al inicio y al fin de la jornada. Se evaluará la presencia de síntomas tales como sensación de alza térmica, tos seca, dolor de garganta, congestión nasal, anosmia, ageusia, dolor abdominal, diarrea, náuseas, sensación de falta de aire o dificultad respiratoria, expectoración o flema amarilla verdosa, desorientación o confusión, dolor en el pecho, cianosis, entre otros. De detectarse la presencia de síntomas, el trabajador será conducido para su atención al centro médico Antamina. El trabajador deberá cumplir estrictamente las indicaciones dadas por el personal médico. Se realizará el seguimiento clínico a distancia al trabajador por parte de Salud Ocupacional y Bienestar Social. Se aplicarán pruebas COVID-19 a los casos sospechosos, de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud. Ante un caso confirmado de COVID-19, el trabajador deberá cumplir cuarentena obligatoria por un mínimo de 14 días, siendo reevaluado con la aplicación de una nueva prueba al finalizar este periodo. Lavado y desinfección de manos. Se asegurará la implementación en los frentes de trabajo de los puntos de lavado de manos y alcohol gel para su uso libre. Se colocarán carteles informativos y cartillas sobre la técnica correcta de lavado de manos y el uso del alcohol gel para la higiene de estas. Sensibilización de la prevención del contagio en el centro de trabajo. Se educará permanentemente en medidas preventivas para evitar el contagio por COVID-19, exponiendo la importancia del lavado de manos, el hábito de toser o estornudar cubriéndose la boca y nariz con la flexura del codo, sin tocarse el rostro. Se reforzará además el reporte inmediato de síntomas y el uso obligatorio de la mascarilla en todo momento. Medidas de protección colectiva. Dentro de estas medidas tenemos el distanciamiento social como mínimo de 2 metros, el empleo de utensilios personales para evitar compartir elementos que pudieran propagar el SARS-CoV-2, el mantenimiento de la ventilación natural de los ambientes y, en caso esto no sea posible, implementar ventilación artificial en áreas de trabajo y espacios cerrados. Medidas de protección personal. En primer lugar, la evaluación del nivel de riesgo por puesto de trabajo y la verificación de la implementación de los elementos de protección personal, según la Directiva Nacional vigente frente a COVID-19. Para las áreas comunes y oficinas, se emplearán mascarillas desechables tipo 1. En el caso de las áreas de trabajo operativas, se emplearán respiradores de media cara con doble filtro. Las mascarillas descartables y guantes de látex no son productos reciclables ni reutilizables, por ello deberán ser dispuestos como residuos biocontaminados, siendo colocados en los tachos rojos rotulados. Deberá hacerse lavado de manos con agua y jabón por 20 segundos y usarse el alcohol gel como producto alternativo o complementario. Instructivo de limpieza y desinfección de EPPs. Se implementará un boletín informativo sobre la manera correcta de desinfectar los EPPs de mayor uso dentro de las actividades constructivas. Guía de uso de mascarillas. Uso correcto de la mascarilla. Antes de colocarse,
Desinfecte sus manos con agua y jabón o alcohol. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla. Asegúrese que no haya espacios entre su cara y la mascarilla. Evite tocar la mascarilla mientras la usa. Si lo hace, desinfecte sus manos. Para quitarse la mascarilla, quítesela por detrás, no tocar al frente. Deseche inmediatamente en contenedor cerrado y desinfecte sus manos. Procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo. Regreso al trabajo. Es el proceso de retorno al trabajo posterior al cumplimiento del aislamiento social obligatorio. Incluye al trabajador que declara no haber sufrido la enfermedad. Reincorporación al trabajo. Es el proceso de retorno al trabajo cuando el trabajador declara que tuvo la enfermedad COVID-19 y se encuentra de alta clínica o epidemiológica. Para el regreso al trabajo, el trabajador debe haber completado el tiempo de cuarentena establecido en base a las políticas públicas de salud en el contexto de la emergencia sanitaria nacional por COVID-19. Además, debe haber declarado no haber sufrido la enfermedad, mantenerse asintomático y o contar con resultado negativo para la infección activa por COVID-19. Para registrar ello, deberá completar la ficha sintomatológica COVID-19 para el regreso al trabajo. Todo trabajador deberá participar de las charlas preventivas y de sensibilización frente a COVID-19, de acuerdo a las disposiciones establecidas en las normativas nacionales vigentes del sector minero. Se aplicarán pruebas COVID de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud a todo trabajador cuyo puesto de trabajo haya sido considerado de mediano riesgo dentro del proyecto y antes de su traslado a mina. El personal recibirá una inducción en medidas preventivas y de control frente a COVID-19. Además, recibirá un kit de higiene y protección individual equipado con elementos básicos e indispensables para el autocuidado y prevención. Para la reincorporación al trabajo, el trabajador deberá encontrarse de alta clínica o epidemiológica para COVID-19 según sea el caso. Los casos leves podrán reincorporarse 14 días calendario después de haber iniciado el aislamiento en hotel o en domicilio. Los casos moderados o severos podrán reincorporarse 14 días calendario después de la alta clínica. Este periodo podría variar de acuerdo a la evolución médica según el caso. En cualquiera de los casos, deberá aplicarse la prueba COVID de acuerdo a los lineamientos del Ministerio de Salud y obtener un resultado negativo. Todo trabajador deberá llenar la ficha sintomatológica COVID para el regreso al trabajo. Los trabajadores recibirán una inducción en medidas preventivas y de control frente a COVID para su reincorporación. Además, recibirán un kit de higiene y protección individual equipado con elementos básicos e indispensables para el autocuidado y prevención. Regreso o reincorporación para trabajadores con factor de riesgo asociado a COVID-19. Se consideran factores de riesgo asociados a COVID-19, edad mayor de 65 años, obesidad con IMC mayor o igual a 35, hipertensión arterial no controlada, diabetes mellitus, cáncer, enfermedad cardiovascular grave, asma moderada o grave, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica en tratamiento con hemodiálisis, enfermedad o tratamiento inmunosupresor. Estos factores deberán ser previamente identificados a través del llenado de la ficha sintomatológica COVID para el regreso al trabajo, a través de registros de exámenes médicos ocupacionales o registros de vigilancia médica y otros documentos que sustenten su condición médica actual. Por la condición de persona vulnerable, se aplicarán las siguientes medidas. Indicación de trabajo remoto como primera opción, siempre que sus funciones sean compatibles con esta forma de trabajo. Se realizará el monitoreo permanente de su condición médica a distancia, a través de llamadas y otros medios disponibles. Las medidas establecidas tendrán duración indefinida, sujeto a las nuevas disposiciones o cambios en la normativa nacional dentro de la coyuntura de COVID-19 y las establecidas por el cliente. Proceso establecido en el marco del estado de emergencia. Como parte del proceso establecido en el marco del estado de emergencia, se han elaborado una serie de procedimientos que implican procedimiento de desmovilización de personal, procedimiento de aislamiento en hotel,
Procedimiento de manejo de casos COVID-19. Procedimiento de subida de personal.